Dios me los bendiga, pescador de hombre, aquí nuevamente. Saludo, un abrazo. Dios me los bendiga nuevamente. Amén. Voy a hablarles aquí, les voy a tener un tema simple, corto, preciso, que puede, ¿verdad?, llegar al corazón de alguna persona. Así que compartan los videos. Pescador de Hombre 43 YouTube. Amén. Así que el temita que Dios puso en mi corazón para hablarle en el día de hoy es: apártate de la maldad y las promesas de Dios llegarán. Amén. Muchos de nosotros pues pensamos, ¿verdad?, que, que van yendo a la iglesia, haciendo cosas para Dios, está todo bien, eso es perfecto. Amén. Pero una de las cosas que nosotros a veces fallamos es que no nos apartamos de la maldad. La maldad que hay en el corazón corrompe la relación que tú puedas tener con Dios. Amén. So, cuando Dios te dice a ti apártate de la maldad, es que te apartes del pecado. El pecado que llevas en el corazón, el pecado destruye a la humanidad. El pecado es lo que corrompe la relación con Dios. Cuando, cuando llevamos pecado en el corazón, muchas cosas pues suelen pasar. Amén. Pero mayor es Cristo Jesús que vive en nosotros, que puede romper todas esas ataduras que llevas en tu corazón. Amén. Cuando Dios te dice a ti, apártate de la maldad, obedece, porque en la obediencia hay bendición. Amén. Yo te voy a leer, voy a leer Jeremías 2, Jeremías 2, voy a leer Jeremías 2, versículos 5 al 7. Amén. La palabra de Dios lee así. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron: ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Dios hizo pasar al pueblo de Israel por el desierto, no para sufrir, no para que ellos tuvieran que batallar en el desierto. Si Dios te hace pasar por un desierto, es porque Él quiere que tú confíes en Él. Es porque Él quiere que tú le clames a Él. Dios hizo pasar al pueblo de Egipto por el desierto para que ellos vieran el poder que tiene Dios perdóname, en un problema difícil. ¿Cómo Dios puede en un problema dificultoso gloriar su nombre, glorificar su nombre? Amén. So, cuando tú estás en un desierto, que el desierto representa las batallas, ¿verdad? El caminar tuyo donde tú piensas que todo se terminó, que hay batallas, que hay dificultades, que tú piensas que no lo vas a hacer, pero ahí es donde Dios te va a enseñar cómo su nombre se glorifica a través de esa dificultad, a través de ese problema. Amén. So, cuando tú estás pasando una batalla, cuando estás pasando una dificultad, tú lo que tienes que hacer es confiar en el Señor, porque Dios tiene unas promesas, que Él es un Dios de promesas, no es un Dios de mentiras. Cuando tú pasas esas batallas y tú logras completar esa prueba que Dios te está poniendo, Dios tiene unas promesas que si tú las cumples, Dios te las va a dar. Amén. Así que mira, yo te voy a leer 19, el versículo en Jeremías, el mismo capítulo 2, versículo 19.
que él habla sobre la maldad, ¿verdad? Él dice, la palabra de Dios le dice, tu maldad te castigará, tu rebeldía te condenarán, sabe, pues, y ve con malo y amargo y ve con malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios, faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Cuando tú estás en maldad y tú te apartas de Dios, estas son las cosas que suelen pasar cuando tú abandonas al Señor, cuando tú te retiras de Dios. Por ejemplo, muchas personas que evangelizan van y predican la palabra de Dios a personas, ¿verdad? Y esas personas lo rechazan. Ese punto es donde tú estás rechazando a Dios y estás apartándote de Dios, pero estás volviendo a la maldad. So, cuando Dios te está buscando, porque Dios en algún momento te busca a través de personas, pues, y tú lo rechazas por la maldad, las consecuencias, quizás en el momento no te vaya todo bien, pero más luego va a venir la consecuencia de ese rechazo hacia Dios. Amén. Una de las cosas que cuando tú te apartas de Dios, Dios te deja. Dios es un Dios tan maravilloso y tan caballeroso que Él deja que tú escojas si regresar, si irte, porque Él es un Dios que Él no puede retractar su palabra. Amén. Él prefiere dejar que todo salga de tu corazón. Amén. Porque de todas las cosas que pasan en este mundo es porque sale del corazón del hombre. Amén. So, Dios deja que tú decidas si regresar a la maldad o si recuperar esa promesa que Él tiene para ti cuando tú lo sigues, cuando tú lo buscas. Amén. Vamos a leer, te voy a leer en el capítulo vamos a ir a Isaías 42. Amén. Vamos a leer Isaías 42, capítulo 42, versículo 6. En el capítulo 42, versículo 6, dice Jehová, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por la luz de las naciones. Aquí es una de las promesas que Dios le está dando al pueblo. El pueblo representa a nosotros. Y Dios nos habla aquí y nos dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por el pacto al pueblo, por luz de las naciones. Entonces en el capítulo 43 del 1 al 5, Él viene y nos dice, ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jehová, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre mío, eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombre por ti y naciones por tu vida. Amén, aleluya. Gloria sea el Señor. Es una promesa que Dios te está haciendo. Él te está diciendo, yo Jehová, yo tu Dios, no te abandonaré. Dios es un Dios de promesa. Dios es un Dios real. Que cuando Él te hace una promesa, si tú sigues sus pasos, si tú obedeces, si te vas en obediencia en la palabra de Dios, Dios es un Dios que no te abandona. Dios es un Dios que Él va a cumplir su promesa. Aquí lo dice en Jeremías. Él irá contigo. Amén. Vamos a ir a la segunda de Pedro.
Segunda de Pedro 3, 9 y 9. Segunda de Pedro 3, versículo 9. Amén. Voy a la segunda de Pedro, lo voy a buscar por aquí. Segunda de Pedro 9. Perdóname. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. La palabra de Dios lee: el Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí venimos. Cristo murió en la cruz por el perdón de todos nuestros pecados. Amén. Dios quiere que todo el mundo se arrepienta. Cuando Cristo murió en la cruz, habían dos personas hacia los lados de él, dos delincuentes. Uno le dijo que si él era el Hijo de Dios, que matara a toda esta gente. Si él era el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, le dijo. Pero entonces, sin embargo, el otro le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando llegue al reino de los cielos. El hombre se arrepintió y Cristo le dijo: desde hoy te digo y te aseguro que estarás conmigo en el reino de los cielos. El primer hombre que subió al cielo fue un pecador. Y aquí nos relata la Biblia que él no fue bautizado, él se arrepintió. Dios quiere que nosotros nos arrepintamos. Dios quiere que todo el mundo se aparte de la maldad y nos arrepintamos ante Cristo. Amén. Si tú te arrepientes de todos tus pecados, del pecado que llevas en tu corazón, te apartas de la maldad, de los deseos del mundo, las drogas, las vanidades, el dinero, que uno de los pecados mayores que el hombre falla es en el dinero. Si tú te apartas del el amor al dinero, las drogas, los bochinches, las borracheras, cuando tú te apartas de todo eso, tú te apartas de todas esas maldades, Dios tiene una promesa contigo. Dios es un Dios de promesa. Dios no es un Dios de mentira. Dios va a prosperar tu familia, va a prosperar tus ganados, tus negocios, va a prosperar todo, porque es una promesa que Dios tiene para nosotros. Cuando tú te apartas del pecado, te apartas de las discotecas, de las borracheras, de las orgías, de la prostitución. Cuando tú te apartas de todo eso, Dios tiene una promesa contigo. Amén. Yo te voy a leer el Isaías 43, del 1 al 5. No. Isaías, ya te leí, ¿verdad? Isaías 43, vamos a ir a la segunda de Pedro 14. Perdóname. 14 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensible en paz. Dios está esperando que nosotros nos arrepintamos, porque hay muchas personas que dicen: pero ¿y cuándo va a llegar mi promesa? Pues mira, yo te voy a decir que tienes que ser paciente, porque Dios es un Dios que él no tiene tiempo. Nosotros nos arrepentimos hoy y ya queremos que Dios nos dé la promesa mañana, pero tienes que esperar en Dios. Aquí Dios nos dice que por lo cual, oh amados, estando en espera de todas estas cosas, Él está hablando de todas estas promesas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensible en paz. Él está esperando a que tú te apartes del pecado y que llegues a Él sin mancha, sin ningún pecado. Que llegues en paz, tranquilo, sin ningún pecado en tu corazón.
porque el corazón, de ahí es donde proviene todas esas cosas, porque a Dios no le interesa el dinero, a Dios no le interesa nada, a Dios no le interesa nada, la obra sí es parte que las obras sean buenas, pero a Dios lo que le importa en tu vida es tu corazón, que cambies, que te arrepientas. Y en Romanos 19, amén, esto lo voy a decir porque esto es algo que la gente tiene que saber, y lo he dicho en varios videos míos. Si tú te arrepientes y aceptas a Cristo como tu único Salvador y lo aceptas en tu corazón, lo invitas a tu corazón, tú vas a ser salvo. Algún día Cristo va a venir y no te cojas que hoy es hoy es el arrepentimiento. Hoy es la salvación, no es mañana, mañana no es prometido. En el día de hoy tú tienes que arrepentirte y hacer la confesión de Cristo. Amén. Que en Romanos 10 te la dice. Si confesares con tu boca que Jesús es tu Señor, el Salvador, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, tú eres salvo. Porque después te dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Si tú haces esta confesión y tú le dices al Señor, Padre, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados. Padre, Señor Jesucristo, yo confieso todos mis pecados, Señor, me arrepiento y creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en esa cruz por el perdón de mis pecados y que Dios te resucitó, como con el poder de Dios, Dios te resucitó entre los muertos al tercer día. Y después le dice, Padre Jesucristo, entra en mi corazón, cambia mi vida, cambia mi mente, límpiame, lávame en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Cuando tú haces esa confesión, tú eres salvo. Amén. Eso lo dice la palabra de Dios. Así que yo te invito a que hagas la confesión en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y apártate de la maldad para que vengan esas promesas de Dios. Dice aquí apártate de la maldad y las promesas llegarán. Dios te bendiga. Amén. Pescador de hombre, me comparte los videos, comparten estos mensajes que puede ser de edificación para algunas almas perdidas o para aquellas personas, ¿verdad?, que están apartados del Señor. Así que Dios me los bendiga, apártate de la maldad y las promesas llegarán. Dios te bendiga.